Bien, Dios les bendiga, mis hermanos. Tengo el aire acondicionado un poco prendido y hace un poquito de ruido. Por lo tanto, si ustedes oyen un ruidito, pues es porque el aire acondicionado está prendido. ¿Ok? Vamos a comenzar. El mensaje que yo le titulé es de oído oímos. De oído oímos, pero no entendemos. Lamentablemente, la iglesia, los pastores, los maestros, los ministros, tenemos buenas intenciones de llevar y comunicar el glorioso Evangelio de Cristo tanto a la iglesia como a los pecadores a las almas, pero muchas veces no entienden el mensaje. Lo más importante del Evangelio no es oír. El apóstol Pablo, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículo 26, dice Pablo, ve a este pueblo y dile, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veis y no percibiréis. Entonces, estas mismas palabras también Jesús las habló también para los judíos, ¿verdad? Hay momentos que a veces las almas no entienden el mensaje que tú le das. Ellos oyen. Oír es una cosa, pero entender es otra cosa muy diferente, ¿verdad? Para que nosotros podamos entender el Evangelio de la salvación, así sea para cristianos o así sea para inconversos, paganos y mundanos, pues lo primero que necesitamos comprender es que Dios es el que abre el corazón. Nosotros no podemos empujar a nadie a que ellos reciban y entiendan una palabra a la cañona, como decimos la palabra, ¿verdad? A la fuerza, porque a la fuerza nadie puede entender el mensaje. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 14, ¿verdad? Pues habla de que había una mujer llamada Lidia, la vendedora de púrpura, que al oír y al escuchar el mensaje de Pablo, Dios abrió el corazón de Lidia y ella pudo entender y recibir el mensaje del Evangelio. ¿Ven? Al oír y poder entender Dios es el que abre el corazón. Entonces el apóstol Pablo nos dice en 2 de Timoteo 2:7. 2 de Timoteo 2:7 dice: considera lo que yo te digo y que Dios te dé entendimiento en todo. O sea, cuando le hablamos el mensaje del Evangelio, tenemos que darle una oportunidad a la persona y también darle la oportunidad al Espíritu de Dios que la persona, Dios le abra el entendimiento. ¿Ven? Pablo dice, considera. Cuando Pablo le hablaba el mensaje, Pablo nunca los amenazó. Pablo nunca los insultó, diciéndole que Dios te va a coger si no escucha lo que yo te digo. No. Al contrario, el mensaje de Pablo siempre fue: considera lo que yo te digo y que sea Dios el que te abra el corazón y tú puedas entender lo que yo te digo de parte de Dios. ¿Ves? Por eso Pablo dice, considera lo que yo te digo y que Dios, no dice yo, dice Dios, te dé entendimiento. Entonces el mensaje de hoy es: de oído oyen. Hay momentos que las almas oyen el mensaje que los pastores o los maestros o los líderes o los evangelistas hablan, pero no entienden. Entonces la esencia aquí no es oír, sino entender el mensaje. ¿Ok? Si oímos con los oídos, pero no entendemos el mensaje del Evangelio de la cruz, nunca conoceremos lo que es el Evangelio. Seríamos como aquel pueblo antiguo de Israel que estaba dando vueltas, 40 y pico de tiempo dando vueltas, y nunca llegaron a nada. Porque nunca el pueblo de Israel entendieron a dónde Dios los quería llevar. ¿Ve? Al propósito a dónde Dios los quería llevar. El pecador, las almas, la iglesia, tienen no solamente que oír, entender el propósito por donde Dios lo quiere llevar. ¿Qué Dios quiere hacer por ellos? ¿Me entiende? ¿Ve? Hoy en día será un mensaje de mucho mensaje de motivación.
Los mensajes de motivación no es el evangelio, aunque parezca ser evangelio. Pero los mensajes de motivación motivan al hombre a seguir adelante, le levanta su autoestima. A veces los mensajes de motivación, los predicadores o predicadoras también le dicen a la iglesia: algo grande de Dios viene para ti. Yo no sé, hermano, yo no sé, santo, aleluya, y se revuelcan y brincan y saltan. Algo grande de Dios viene de parte de Dios para ti. Todos los antiguos antes de Cristo, los hebreos, Abraham, Moisés, David, toda esa gente esperaban algo grande. ¿Y cuál era eso algo grande? Pues la venida de un Mesías. Dios le habló a todos los profetas y los líderes y a los ministros, a ellos, que nacería un Salvador para salvar al hombre y morir por los pecados. Ellos todos estaban esperando eso glorioso. Y a veces decimos, los predicadores actuales dicen: algo grande de Dios viene para ti. Es que eso algo grande ya tú lo tienes, que es el Espíritu Santo. Ya lo tenemos. A veces los mensajes de motivación que hablamos, eso no tiene nada que ver con el evangelio. No, nada que ver con el evangelio. Son mensajes que motivan al hombre, le dan ánimo a seguir adelante. No es que sea malo, no es malo. Es parte del evangelio, pero no es la esencia del evangelio. A veces hay cristianos, pastores, evangelistas, ministros que pues tal vez con buenas intenciones le dicen a las personas, ¿verdad? Lo que tu enemigo te está haciendo, Dios te va a quitar de ti el enemigo que te está haciendo la vida imposible. Y las personas: gracias Señor, gracias Señor. Eso no es el evangelio. Eso no es el evangelio. Nada de eso tiene que ver con el evangelio, hermano. ¿Ok? El evangelio tiene que ver con la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Con lo que Cristo hizo con tu alma, con tu espíritu. ¿Verdad? Ahora, escuchen bien. ¿Qué necesitamos para que las almas y los pecadores abracen y reciban el evangelio? ¿Qué necesitamos nosotros para que las almas y los pecadores abracen el evangelio? Por ejemplo, Hechos capítulo 3, versículo 3 al 4. Yo no sé si ustedes saben el hombre cojo de la puerta de la Hermosa. Había un hombre cojo que siempre era puesto frente a la puerta de una iglesia llamada la Hermosa. En Hechos capítulo 3, versículos 3 y 4. Aquí estaba Pedro y Juan ministrándole a ese hombre. Aquí la esencia es que Dios, el Espíritu Santo, convenció a ese hombre cojo de que Dios lo iba a sanar. Aquí la esencia no es porque tú eres cojo. Tú eres cojo porque tienes una maldición. A Dios no le importa. Al hombre no le importa oír eso. A lo que Cristo le importa es que el hombre crea en Cristo. Entonces, pero nosotros en la iglesia a veces empezamos a hacer descalificaciones. Tú estás cojo por esto, por una maldición sin quebrantar. Tú estás ciego por esta razón. Tú tienes esta enfermedad por esto y por esto, porque esto es un espíritu de enfermedad. Tienes que renunciar. Hay que hacer guerra espiritual. El evangelio no se basa en hacer guerra espiritual. El evangelio se basa en la fe. Creer sin obra. Creer, fuiste salvo y fuiste sanado. Este cojo puso su mirada en recibir algo de Dios a través de Juan y de Pedro. ¿Por qué? Porque Dios estaba interesado en que él entendiera en que Dios va a hacer algo. El pecador necesita no solamente oír, sino entender que Dios va a hacer algo, entendimiento. ¿Ve? Entonces, pues, el error número uno, que muchas veces nosotros en la iglesia, y esto es bien importante que lo comprendamos, porque a veces nosotros los pastores, la iglesia, los ministros, los evangelistas, los maestros, sí tenemos muy buenas intenciones. Tenemos muy buenas intenciones de llevar el mensaje de Dios, pero cometemos un grave error número uno. Uno de ellos es, pues, en estar constantemente descalificando a los demás por sus múltiples debilidades. Ese es el error número uno. ¿Por qué? Porque cuando Dios desea salvar al hombre,
El llamado de Dios para el hombre no es mirar sus debilidades, más bien es mostrarle de dónde Dios sacó al hombre. El llamado de Dios para el hombre, para los pecadores y las almas, no es Dios estar constantemente mirando su debilidad. Eso es algo que viene de la ley. Eso es algo que viene del viejo pacto. En el viejo pacto, Dios estaba persiguiendo al hombre constantemente, mirando su debilidad, mirando su pecado. Nadie se podía acercar a Dios, ni siquiera en el tiempo de la expiación. Cuando llegaba el tiempo, una vez al año, la ley de la expiación, a través de los sacerdotes, el hombre no podía venir, no el hombre, sino los animales de la expiación no podían ser usados con manchas y moretones en su cuerpo. El animal para la expiación no podía estar enfermo, tenía que estar limpio y sano. ¿Ve la situación? Cuando los fariseos juzgaron a la mujer adúltera en el Evangelio San Juan, capítulo 8, versículo 1 en adelante, ¿qué hicieron los fariseos? La siguieron hasta ver en ella un pecado, hasta percibir en ella una acción de pecado. ¿Ve? ¿Por qué? Porque eso es algo que se tomó del Antiguo Testamento. Los fariseos seguían a la persona para entonces sorprenderla en adulterio. En el Antiguo Testamento Dios siempre te perseguía y miraba tu pecado. Entonces hoy en día, cuando se lleva el Evangelio a los pecadores, a las almas, estamos constantemente descalificando a las personas. No, tú tienes el cabello largo, quítatelo para que tú estés en santidad entre Dios. Tú no eres una mujer, tú eres un macho. No, tú tienes una pantalla, quítate eso. Eso no es de Dios. No, usted tiene un tatuaje, tápese ese tatuaje para que Dios te vea santo. Pero eso es un acto que viene de la ley, del viejo pacto, porque el viejo pacto te demanda santidad perfecta. El viejo pacto te demanda santidad perfecta. Siempre Dios en el viejo pacto está mirando a ver cómo tú caminas. En la gracia de Cristo, Dios mira a Cristo en ti y te ve justo y te ve completo, como dice Pablo en Colosenses 2:10, que ya Dios te ve justo y completo en ti, ya tú estás completo en Cristo Jesús. ¿Ves? Entonces, ¿de dónde entonces Dios nos libró? Pues Romanos 5, 8 y 9, Romanos 5, 8 y 9, dice Pablo, que te libró de la ira de Dios, de la ira de Dios. Te llamó en esa condición, aún siendo tú pecador, dice Pablo, Romanos 8 y 9, 5, 8 y 9, que te llamó en la condición que tú eres pecador. No te dijo a ti, no, primero quítale la pantalla, primero tú tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Entonces la iglesia hace lo contrario. Tú tienes que hacer esto, esto y esto para que entonces Dios te reciba. ¿Ves? Cometemos muchos errores, mis hermanos. Entonces, ¿de dónde Dios te sacó? Te libró del infierno. Cuando Pablo habla de la ira de Dios, está hablando en referencia al infierno, a la condenación. Entonces, si Dios te sacó de ahí, no es para llevarte ahí. No es para que tú te quedes guardadito en su presencia. Colosenses 3, versículo 1 y 2, dice que tu vida está guardadita, escondida en Cristo, haciendo referencia a la seguridad de tu salvación, haciendo referencia a que tú estás seguro en Cristo Jesús. Dios no te llamó para entonces tú estar inseguro que te vas a perder aunque sea por un pecado. No, así no es el Evangelio. ¿Ves? Entonces, el plan de Dios cuando Dios llama, ¿verdad?, es para revelar el propósito de Dios en esa persona. No es para estar descalificando a esa persona por sus múltiples debilidades. Porque si la mujer tiene pelo corto, si la mujer se maquilla, no te puedes maquillar, no te puedes cortar el cabello, no te puedes hacer esto. No, hay que aprender que el Evangelio y el llamado de Dios no se basa en estar descalificando. Al contrario, ya Dios te hizo acepto. Efesios 1, del 3 al 6. Efesios 1, del 3 al 6, dice ahí que ya Dios te hizo acepto y tú estás colocado en lugares celestiales. ¿Tú sabes lo que son lugares celestiales? Lugares, Dios mío, tranquilo, ¿sabes? Tranquilo, con calma, aleluya.
Lugares celestiales son lugares altos, donde emanan la gracia de Dios, donde emana la vida de Cristo. Donde ahí, cuando tú te vayas en el arrebatamiento, Dios te colocará a ti en lugares celestiales, que es la posición donde está la iglesia. Va a estar la iglesia en lugares celestiales. Ahí tú vas a estar colocado. De ahí mana la gracia y las bendiciones espirituales tuyas. De ahí mana la salvación que Dios te dio a ti de los lugares celestiales. Gracias, Señor. El plan de Dios, cuando Dios llama, es revelar en el hombre que hay un propósito en el hombre. No es que el hombre esté en una iglesia sentado, entonces la gente lo critique, la gente lo bombardee, la gente lo calumnie, que ellos son como si fueran unas marionetas que se dejan dominar por la gente. No. Hay mucha gente que se sienten ofendidas y se sienten mal porque están en la iglesia y ellos son el centro del espectáculo. Mira fulano, mira fulana. Disimula, que llegó fulano o fulana. Dicen que fulana es así. Dicen que fulano es así. Ahí viene. Disimula. Bien, hermano, ¿cómo estás? Tú eres un hombre de Dios. Eres un hombre santo de Dios, ¿sabes? Ok, Dios te bendiga, hermano Dios. Eres un pecador. Ve, hay personas en las iglesias que son salvas por Cristo, pero ellos son el centro de atracción. La iglesia los tiene a ellos como si fueran un florero de mesa. Sí. Como si ellos fueran un florero de mesa, que tú lo pones, tú pones en la mesa un florero bien bonito, bien ahí, de lujo, y ellos se sienten como un florero de mesa para ser exhibido por los demás. Tú no eres un florero de mesa para ser exhibido por los demás. Tú eres alguien valioso. 1 Corintios 15:10. 1 Corintios 15:10 dice: por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Cómo es ahí? ¿Viste? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Eso significa que Dios te da a ti la identidad de lo que tú eres. Tú eres lo que tú eres, el valor tuyo y lo que tú eres, lo eres por la cruz. Por la cruz, por lo que Cristo logró hacer por ti. No es por lo que el pastor hace o te dice, o por lo que el profeta te dijo. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué no entienden las almas? ¿Por qué las almas no entienden la voz de Dios? No es que oyen. No es que oyen. ¿Por qué no entienden? Porque oír es una cosa y entender es otra. Número 1. Ellos no entienden la voz de Dios porque se le está constantemente descalificando. Y al estar constantemente descalificando, tú eres esto, tú no estás bien con Dios, tú tampoco estás bien con Dios, tú no estás bien con Dios. Yo sí, pero tú no. La descalificación, eso es de la carne. Sí. La descalificación es una obra y deseos de la carne. Los deseos de la carne son los deseos que el hombre quiere ejecutar. Y las obras de la carne van contrarias. Lo ponemos por obras. ¿Ves? Pero Dios nunca te descalifica. Al contrario, el mensaje de Dios no es para descalificarte. Cuando Dios te llama, jamás te va a decir: ay, pero mira cómo salió padre. Mira cómo salió una persona mala. No. Él te llamó en el estado que tú estás para Él perfeccionar su buena obra. Así que Pablo dice en Efesios, en Filipenses 1:6, que la buena obra que Dios empezó en ti, Él la va a perfeccionar. Y mira cómo Pablo dice: estoy seguro. Estoy seguro. Pablo no dijo, puede ser, quizá a lo mejor Dios la perfecciona. No, Pablo dijo: estoy convencido que si Dios te llamó, Dios te va a perfeccionar hasta la venida de Cristo. Gloria a Dios. ¿Ok? Bien, la segunda razón, ¿por qué ellos no entienden? No es que oyen, no entienden. Porque se le hace entender a ellos continuamente que si ellos aceptan a Cristo, pero ellos retornan atrás, ya Dios te va a descalificar y te va a coger. ¿Ves? Ese es el mensaje. El mensaje del Evangelio es lo que Cristo hizo con tus pecados. Lo que Cristo hizo con tu alma.
te libró de la condenación, no para llevarte, te libró definitiva, para no echarte de nuevo para atrás. ¿Entiendes? Y si los pecadores y las almas no entienden, oyen pero no entienden, entonces van a estar como haciendo como el pueblo de Israel, dando vueltas 40 y pico de tiempo y nunca entender. ¿Ves? Dios quiere hacer un llamamiento para mostrar al pecador, mostrarle un propósito de parte de Dios. Pero muchas veces la iglesia estamos constantemente descalificando, y eso es obra de la carne, que no viene del Espíritu. Aunque hablemos en lengua, no importa, olvídate de eso. Aunque estemos con el si estamos descalificando, es una obra de la carne. Bien, estamos bien. El apóstol Pablo nos dice en 2 Timoteo 2:7, como yo les dije, considera lo que yo te dije y que Dios te dé entendimiento en todo. Cuando Pablo hablaba su mensaje, él no se pasaba descalificando. Él no se pasaba divulgando y descalificando. Él era cristocéntrico. Él hablaba el mensaje y le dejaba la otra parte al Espíritu de Dios, que Dios le abriera su corazón y su entendimiento a la otra persona, y que la otra persona reflexionara. Por eso Pablo dice, ¿verdad? Considera lo que yo te digo y que Dios te dé entendimiento en todo. Medita. Te doy dando este mensaje, te lo estoy ofreciendo. Ahora, lo que tú tienes que hacer de ahora en adelante es meditar, reflexionar, considerar. ¿Estará hablando la verdad o no? ¿Estará pasando es una realidad las cosas que el hermano dice? Sí, es verdad. Estoy reflexionando, estoy meditando, estoy considerando la palabra del hermano. ¿Será verdad? Considera. Pablo nunca te empujaba, te amenazaba a que tú hicieras esto obligatoriamente. No, él no hacía eso. Él no hacía eso. Bien, bien. Entonces, aquí se encuentra la esencia del mensaje, de lo que es el mensaje. Aquí la esencia no es oír, sino entender. ¿Ok? ¿Qué es lo que necesitan entender las almas? Primero, el propósito en la cual Dios los llama. Número 2, y lo que Cristo logró hacer con su alma y sus pecados. Si la persona se siente que Dios lo está llamando, pero después Dios lo va a amenazar, lo va a castigar, entonces ellos nunca van a entender el propósito y el camino por donde Dios lo quiere llevar. Porque siempre la descalificación es lo que hace que el hombre se desconcentra. Hay gente que son gritonas, peleonas, chillonas, cuando le hablan a los demás. Y a veces hay gente que está gritona, peleanas y chillonas, que cuando hablan, chicos, no hables tan alto, no grites. Yo lo que quiero escuchar de ti es el argumento que tú me ofreces, el contenido. Pero como tú me gritas y me haces gestos, y estás todo el tiempo haciendo gestos y haciendo así, y diciéndome, tú estás diciendo, pero entonces la gente se van, en vez de que la gente se vayan con el contenido de tu mensaje, en el espíritu, en su corazón, se van siempre con los gestos físicos. Me hizo así, me hizo así. Entonces ellos no entienden el mensaje, no pueden recibir su mensaje. Porque si tú estás gritando, peleando con enojo, con amenaza, diciéndoles a ellos que que Dios te va a coger a ti, pero entonces cuando ellos se vayan, ellos lo que perciben es eso mismo. Lo que ellos perciben es, entonces ellos quieren escuchar con amor y pasiblemente el argumento que tú le das. ¿Ves? No es la conducta tuya, por eso ellos no entienden, oyen. Ellos oyen, pero no entienden. Dios quiere que tú entiendas el mensaje. El mensaje de salvación siempre se basa en buenas noticias. No es lo que Dios te va a decir que te va a llevar. Si Dios lleva a alguien para el infierno, es porque ya esa persona, Dios la vio en el infierno y la dejó ahí. ¿Ves? Pero cuando Dios te llama para un propósito, Dios te revela su propósito para que tú entiendas el amor de Dios. Amén. Bien. Seguimos. Número 2. Lo que Cristo logró hacer con tus pecados y tu alma, lo que Dios también no. Número 3. Que ya Dios no te va a culpar o acusar más de tus pecados.
Porque ya Dios no te va a descalificar. Porque la sangre de Cristo ya te libró del infierno para siempre. Número 3. Eso dentro del plan de Dios para el hombre tiene que entender lo que Dios hizo con tus pecados. Para que el hombre conozca el Evangelio. Y no venga alguien y te dice, mira que ahora, después de 7 años, 8 años, 10 años en el Evangelio, ahora hay una profecía que dice que Dios te va a llevar para el infierno. No, eso es mentira. ¿Ok? Bien.